Dios en el libro de San Mateo, capítulo 22. Y leemos a partir del versículo 34. Y dice la palabra del Señor: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a hablar hoy del grande mandamiento, el primer y gran mandamiento. Le pido al Señor que me dé sabiduría para exponérselo conforme yo lo he recibido. Que el Señor nos dé corazones entendidos. Que el Señor abra nuestro entendimiento para la enseñanza que Él nos quiere traer en este día. Y que el propósito de esa palabra se cumpla, que germine en nuestros corazones. Amén. Porque Dios es muy bueno. Aleluya, Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Amén, pueden sentarse. Gloria a Dios. Yo, como siempre, voy a bajar. Me gusta verlos de cerca. Amén. Y me gusta así como la relación, el contacto con la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Le estaba diciendo, vamos a hablar de algo muy hermoso. De algo muy glorioso. Pero de algo también muy importante para nosotros. ¿Cuántos estamos aquí que hemos confesado que amamos a Dios? Supuestamente estamos aquí porque le amamos. Y todos confesamos porque Él nos amó primero, por eso le amamos hoy, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios específico? Dios sabe lo que quiere. Dios sabe cómo lo quiere. Dios en ningún momento le dio al hombre la libertad de que el hombre hiciera algo para Él a la manera que el hombre pensara que fuera mejor. Nunca, nunca. Ni en su alabanza, ni en su adoración, ni en su servicio. Porque Dios sabe muy bien que nosotros somos muy dados a poner nuestras propias opiniones. Y nosotros, cuando el hombre, ¿no? Como tendemos a mezclar las cosas de Dios con nuestras propias opiniones, simplemente Él sabía que nunca íbamos a ser fieles al testimonio de su carácter santo. Entonces Dios siempre sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Para eso nos dio su Santo Espíritu, para que nos guiara a hacer todas las cosas. Amén. Alabanza, adoración, servicio a Dios. Asimismo también, Dios tiene una clase de amor con la que quiere que nosotros le amemos a Él. Y no es nada inferior que con la que Él nos amó a nosotros. Cuando vienen estos hombres y le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento en la ley? Ya le habían hecho dos preguntas anteriormente. Sus principales enemigos, los enemigos más grandes del Señor. Ustedes saben que Él estaba en una época donde estaban buscando algo para aprender, algo que se equivocara, algún error que Él tuviera, para enseguida señalarle. Y enseguida decirle blasfemia. Y esto enseguida. Ellos no iban a escucharle con un corazón manso y humilde. Bueno, a ver qué bendición Dios tiene para mí hoy. Deja ver cómo me bendice esta palabra del maestro hoy. No iban con esa condición en el corazón. Iban, siempre que le hacían preguntas, eran una trampa que había en esta pregunta, a ver en qué lo podían agarrar. Y el Señor conoce el corazón, ¿no? de los hombres. Conoce el corazón de cada uno. Esta es la tercera pregunta que le van a hacer. Yo le iba a hablar de las dos primeras, pero las voy a dejar a un lado porque quiero centrarme en la tercera, que es la más importante. Ya se habían acercado a ellos discípulos de los fariseos con los herodianos, habían acercado para preguntarles sobre el tributo. Luego vinieron los saduceos, que una secta que no cree absolutamente en el mundo espiritual, no cree en los ángeles, no cree en los demonios, no cree en el cielo, no cree en el infierno. Y vienen para tentarle, le hicieron aquella pregunta sobre la resurrección. Pero ahora los fariseos ven que los saduceos fallaron. Los fariseos en su corazón se ponen de los más contentos, porque estas sectas no se llevaban. Entonces vienen ahora los fariseos nuevamente y se acercan a Jesús con una pregunta para tentarle. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea que se supone que él era el que explicaba la ley, el que conocía las escrituras, se le acerca y le dice al Señor: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más grande? Y Jesús viene, la sabiduría del Señor, amado. Jesús viene y resume
no solamente los 10 mandamientos. Jesús resume toda la ley, resume todo lo que dicen los profetas. Y le dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, le dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese bien, la relación y la palabra clave entre estos dos mandamientos es el amor. Pero el segundo va a depender del primero. Porque el segundo va a depender de cómo tú amas a Dios, yo podré amar a mi prójimo. Para los fariseos pensaban que su prójimo eran otros fariseos, otros iguales a ellos, no muy espirituales, superiores, otros que eran superiores a los demás judíos, porque ellos, en cuanto al cumplimiento de la ley, ellos creían que eso era lo que era el prójimo. Otros fariseos igual que ellos, gente así muy espirituales, no muy entendidos de la ley. Pero Jesús nos definió bien claro en la parábola del buen samaritano quién es el prójimo. Y el prójimo es cualquier necesitado, cualquier persona en necesidad. Amén. Los fariseos no le preguntaron a Jesús por este segundo mandamiento, pero como Jesús conocía el corazón de ellos y sabía que no tenían amor ni para él ni para los demás, Jesús todavía pues le añadió este segundo mandamiento. Amén. ¿Cuánto creen que Jesús es sabio? Aleluya, meterse con Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya. Ahora bien, nuestro tema en esta tarde es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa amar a Dios? Fíjense, es una calidad de amor que Dios está pidiendo. Esto significa que lo primero que el hombre tiene que hacer cuando viene a Cristo, la primera obligación no es predicar, no es cantar, no es hacer algo. Es que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento para el hombre. Amar a Dios. Un amor, fíjese bien, un amor que pueda dominar mis emociones. Un amor que pueda dirigir mis pensamientos. Un amor que pueda dirigir mis acciones. Un amor que cuando me vuelva a Dios, sea el amor a Dios mi motivación por servirle. Que no sea el miedo al infierno, ni que sea tampoco por ganarme la gloria del cielo. Porque ni el miedo al infierno, ni mi deseo de ir al cielo van a ser los estímulos poderosos, no van a ser jamás más poderosos que el estímulo del el amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. No hay poder superior que el poder del amor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a poder amar a Dios con esta clase de amor? Vamos a ser honestos porque estamos en la presencia de Dios y todas las obras de nuestro corazón están desnudas delante de Él. Nosotros podemos escondernos unos de otros. Usted se puede esconder de mí, pensar, bueno, que está engañando. Pero Dios, ante Dios estamos todos descubiertos. Y a quien vamos a dar cuenta no es al hermano ni a los pastores, a quien vamos a dar cuenta es al Señor. Entonces vamos a hablar verdad desnudos aquí delante de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a poder amar a Dios con esa clase de amor? Y es el primer mandamiento para el hombre. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Cómo voy a poder amar a Dios así si en pecado he sido concebida? El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo vamos a amar así si hemos sido concebidos en pecado y hemos nacido con una naturaleza corrompida y egoísta? ¿Cómo vamos a amar a Dios así si todas nuestras facultades humanas han sido depravadas? ¿Cómo vamos a amar a Dios así si nuestro entendimiento fue entenebrecido y nos impide el conocimiento correcto de Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios de esa manera
Si mis sentimientos me dominan y termino amando más a mis hijos que a Dios y honrando más a mis hijos, honrando más a mi esposo que a Dios. Le doy lugar más a mi trabajo, a mi casa, a mi carro, a mis conveniencias personales, a mis intereses personales que a Dios. ¿Cómo voy a poder amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente? ¿Cómo voy a poder amar a Dios? Así sí, mi voluntad ha sido pervertida. Decido siempre hacer lo que yo quiero. Decido siempre seguir las corrientes del mundo. Decido siempre hacer los deseos de mi carne. Decido siempre hacer los pensamientos de mi mente reprobada. ¿Cómo voy yo a amar a Dios así con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Si cuando no logro amar a Dios así, no puedo amarlo así, mucho menos voy a amar a mi prójimo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no logro amar a Dios como Él me manda que yo ame? No puedo amar a mi prójimo. Algunos no los soporto, a otros no les tengo paciencia. Aquellos que son orgullosos no los resisto porque desafían el orgullo oculto que hay en mí. A otros les tengo celos, a otros les tengo envidias, de otros siento egoísmo. Porque son usados mejor que yo. Porque Dios le ha dado más que a mí. Porque pienso que yo debiera estar en otro lugar y no en el que estoy. Entonces tampoco me hallo que si no amo a Dios en la calidad de amor que Él me manda, tampoco puedo amar a mi prójimo. ¿Cómo voy a poder amar a Dios? ¿Cómo voy a cumplir con este primer mandamiento de amar a Dios? Con todo mi corazón. Con todo, no es un sentimiento innato. No está en nuestra naturaleza esa calidad de amor. No está en nuestra naturaleza esa clase de amor. ¿Cómo entonces vamos a poder amar a Dios y cumplir con ese primer mandamiento? Amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El problema comenzó en el Edén. El problema comenzó en el Edén. Desde un principio. El primer y grande mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, se estableció en el Edén. Desde el principio fue el mandamiento y desde el principio se originó la problemática nuestra. Cuando Dios creó al hombre, ponga atención, cuando Dios creó al hombre, Dios hizo pacto con el hombre. Dice el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, hablando Dios por boca de sus profetas, el pueblo como siempre reverde, y Dios le dice, quiero obediencia más que holocaustos, y misericordia más que sacrificio, conocimientos de Dios más que sacrificio. Estaba hablando de la tribu de Efraín, de la tribu de Judá, y le dijo, porque al tal cual Adán traspasaron mi pacto y prevaricaron contra mí allí. O sea, ahí hace una referencia a que igual que Adán traspasaron el pacto, Dios hizo entonces un pacto con el hombre en el Edén. Amén. Ese pacto comúnmente se le conoce como el pacto de la vida. ¿Por qué? Porque si Adán obedecía totalmente a Dios, completamente a Dios, se le iba a conceder inmortalidad. Pero si Adán desobedecía, Adán iba a tener que morir, porque Dios le había dicho. Y encontré y revisé todo el libro de Génesis y vi que en el único lugar donde Dios le dice a Adán fue en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando lo puso a señorear, dice, y le dijo Jehová Dios a Adán, le dijo. Pero cuando viene el versículo 16 y 17, le dice, y mandó, yo lo tengo subrayado, la palabra mandó. Y mandó Jehová Dios a Adán diciendo, mandó, significa le dio una ley, le dio un mandamiento. Y mandó Jehová Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. Amados, no solamente se establece aquí el principio,
No solamente se establece aquí el principio que rige la relación del hombre con Dios, que es la obediencia. Siempre lo hemos visto así, ¿no? La obediencia es el principio, fue establecido allí, que va a regir la relación del hombre con Dios. Estos fueron los términos de este pacto. Si obedeces, tú vives, y si no, tú mueres. Pero cuando nosotros vemos el espíritu de esa ley, cuando venimos al espíritu de esa ley, podemos descubrir que en el espíritu de esa ley que Dios le estaba dando, de ese mandamiento, se encontraba el primer y grande mandamiento. Y Adán tenía que amar a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, para que pudiera obedecer cuando le llegara la tentación. Si vamos a la tentación, sus sentimientos a él lo dominaron. Cuando la mujer le dio, pudo amar el sentimiento hacia la mujer que el amor que le tenía a Dios. Si él le obedecía a Dios, él iba a demostrar que él amaba a Dios con la calidad de amor que Dios le mandaba. Pero si él desobedecía a Dios, él iba a demostrar que no amaba a Dios, sino que le aborrecía. Si ustedes ven que en la tentación, todos los pecados que puedan existir están dentro de esos tres grupos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso él tenía que estar amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Entonces hubiera vencido, pero quedó demostrado que no amó a Dios de tal manera. Porque sabemos que el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, el hombre demostró que no amaba a Dios, sino que lo menospreció. Usted sabe que cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, lo estamos menospreciando. La palabra de Dios nos está diciendo una cosa y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Estamos menospreciando a Dios. ¿Cuántos saben que Dios y su palabra es la misma cosa? Por cuanto Dios y su palabra es la misma cosa, cada vez que tú desobedeces a Dios en todo lo que Dios nos ordena hacer, estamos menospreciando a Dios. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Adán. Amén. Cuando Adán pecó, Adán murió. Incurrió en la pena de muerte. Adán murió. Ahora, cuando Dios le dijo a Adán, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué habrá entendido Adán cuando Dios le dijo, vas a morir? ¿Qué habrá entendido Adán cuando él escuchó la palabra muerte? ¿Qué habrá significado para Adán la palabra muerte? Para nosotros es muy fácil, hemos visto tantos funerales y hemos visto tanta gente morirse y hemos visto tantos cementerios, pero él no había visto a nadie morir todavía. Él no había visto todavía un cementerio. Él no había visto él no había visto un funeral. Él ni siquiera había visto a otro ser como él enfermarse. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Adán? ¿Qué fue lo que él comprendió con la palabra muerte? ¿Qué significó la palabra muerte para Adán? Y escucha bien ahora, iglesia. Cuando Dios habló a Adán de la palabra muerte, ciertamente morirás. Y escuchó la palabra muerte. Adán entendió, él comprendió exactamente lo que Dios le quería decir. Exactamente lo que Dios le quería decir. Adán sabía, él entendió que si él desobedecía a su creador, él entendió que iba a haber una separación entre ellos dos. Él entendió que no iba a poder volver a tener comunión con su Dios. Porque el muerte, el significado profundo y verdadero de la palabra muerte es separación de Dios. Eso es lo que es verdaderamente muerte. La muerte física. La muerte física, la separación del alma del cuerpo. Es solamente, y se me presentó así cuando meditaba en esa palabra, y se lo voy a poner como lo vi. La palabra muerte, la física, la separación del alma y del cuerpo, es únicamente un síntoma de la condición que hay de separación entre Dios y el hombre. Por ejemplo, y se me presentó así se lo voy a poner. Imagínese un árbol.
Un árbol con una rama. Esa rama viene y la talla, la corta, no, la tuerces. Separa el lugar, el canalito por donde le entra a las ramas. Ese canalito por donde le entra la salvia del tronco, del tallo. No, eso se obstruye, se corta, pero todavía la rama queda prendida del árbol. ¿Me explico? Pero el conducto por donde pasa la salvia ya está desconectada, está separada del árbol. ¿Qué sucede? La rama sigue todavía verde, pero por un periodo de tiempo. ¿Comprende? Cuando usted ve que la rama comienza a secarse, ya usted sabe que hay una condición extraña entre la rama y ese árbol. Algo ha sucedido que no le está pasando vida a la rama. Entonces la rama comienza como a secarse. Y al paso de un tiempo, ¿qué sucede? Se cae, se muere y cae. ¿Comprende? Así se me figuró cuando el hombre, Dios le dijo, ciertamente morirás. Y el hombre entendió que iba a haber una separación entre él y Dios. Porque el hombre, cuando el hombre pecó, él no cayó al suelo fulminado en ese momento. Pareciera que físicamente nada sucedió. Sin embargo, el hombre sí murió en el instante. En el instante hubo separación de Dios. En ese mismo instante, jamás usted vuelve a leer que el hombre caminó con Dios. Jamás que el hombre volvió a tener comunión con su creador y que caminó. Fue expulsado del Edén. Fue expulsado. Así entró Adán. Él incurrió en muerte. Y cuando Adán entró en muerte, entró a un estado de muerte espiritual, aunque siguiera viviendo. Pero entró a un estado de muerte espiritual, estaba ahora separado del hombre. Adán, que había podido él tener un conocimiento recto de Dios, él era capaz, estaba capacitado de tener un conocimiento recto de Dios. En adelante ese conocimiento le fue pervertido. Adán, que antes del pecado pudo hacer la voluntad de Dios y su deseo era hacer la voluntad de Dios, luego en adelante, después del pecado, jamás podría volver a hacer la voluntad de Dios. Adán, que sus sentimientos habían sido puros y santos, ahora en adelante, sus sentimientos vinieron a ser perversos y concupiscentes. Adán sufrió una depravación total. Una depravación total es un deterioro en todas las esferas de nuestra naturaleza humana. Todas las esferas de la naturaleza humana vino a estar pervertida. Escuchen, y fue ahora la imagen de Dios en él. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Dios en él fue deteriorada, su naturaleza destruida. Por esa razón, todas las esferas de su naturaleza humana fueron pervertidas. Fue esa nueva imagen corrompida. Fue esa nueva naturaleza corrompida la que él transmitió a su posteridad, a su descendencia hasta el presente. ¿Usted entiende cuál fue la naturaleza que nosotros hemos heredado en Adán? No hay en la historia humana, no hay nadie que haya nacido en la tierra humano que no haya sufrido la corrupción de Adán. Esa fue la condición, eso fue lo que él nos transmitió a nosotros. No la imagen que él recibió de Dios, sino la imagen suya, ya su naturaleza corrompida, perversa. Cuando usted lee el capítulo 5 de Génesis, usted ve bien claro que dice que Adán fue hecho, creado a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Dice, pero después concibió y tuvo a imagen y semejanza suya de él. Ahora, si nosotros hemos heredado y hemos nacido con la imagen de Dios deteriorada, con una naturaleza, con una depravación total, con una naturaleza corrompida, ¿cómo vamos a amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Levante la mano al cielo y diga, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Aleluya. Dios envió a su Hijo a pagar el precio de castigo del primer hombre. Dice la palabra del Señor
que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estábamos bajo la ley, con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Escucha, el fin para lo que Dios envió a su Hijo, para que nosotros pudiésemos recibir la adopción de hijos. Jesús venía ahora como el segundo hombre, como el segundo Adán. Venía ahora a satisfacer la justicia de Dios. Venía ahora a vivir la vida que Adán no pudo vivir. Adán falló. Y por cuanto él fue nacido bajo la ley, nació de mujer, porque tenía que ser hombre, de donde tomó carne, sangre, para ser hombre verdadero, nació de mujer. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas que también nació bajo la ley. Y si nos preguntaran ahora, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? ¿Qué dijo Jesús que era la ley? Amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Allí esta es la ley y los profetas. Entonces, él nació bajo la ley. Entonces, repito de nuevo, y si nos preguntan cuál es la ley, amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Él nació bajo la ley. Y por cuanto él tenía que vivir una vida de perfecta justicia, y nació bajo la ley, tenía que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Él tenía que pagar el precio del pecado del primer Adán. Aleluya. Esto significa que él tenía que morir. Tenía que pagar la pena de muerte, tenía que morir. Pero cuando hablamos de que Jesús tenía que morir, no me traiga en su mente la cruz, no me traiga en su mente los clavos, no me traiga la muerte física. Tráigame la muerte, lo que es verdaderamente la muerte. La separación total de Dios. La muerte física no es problema. Salir de este mundo no es lo peor. Jesús mismo hizo una relación entre las dos. Dijo, no le temas al que puede matar tu cuerpo. Por eso muchos cristianos pueden tener un accidente y le pueden matar. No le temas al que puede matar tu cuerpo. Antes tema al que mata tu cuerpo y tu alma lo puede echar en el infierno. ¡Aleluya! O sea, a Jesús no le importaba la muerte física. No, ese no era el problema. Él vino a pagar el precio del pecado, pero él vino a sufrir la muerte, la verdadera muerte. ¡Aleluya! Los hombres, mientras están en este mundo, cuando él sufrió la separación de Dios, no fue la misma separación que sufrió Adán cuando fue expulsado del jardín. No fue esa misma clase de separación, amados, no fue. Todavía en este mundo los hombres, aunque estén separados de Dios, no están totalmente abandonados de Dios. ¡Aleluya! Porque cuando sale el sol, sale para los buenos y sale para los malos. Cuando llueve, llueve para los impíos y llueve también para los píos, para los cristianos, los que hacen siembra, aunque sean malos o aunque sean buenos, la lluvia les cae en la siembra y les provee. Y hay muchos impíos que tienen dinero y son bendecidos. ¿Usted entiende? O sea que es la misericordia de Dios que yo no la puedo entender, ni voy a tratar de entenderla. Pero su misericordia sostiene aún a los que no creen en Él. Él sabe que aunque tú creas en Él o no creas, Él es Dios. Y aunque tú creas que Él no es, Él dice, yo soy. Aleluya. Él no es más Dios o menos Dios porque creamos que lo es o no lo sea. Él es y Él es. Aleluya. Aleluya. Él es Dios. Y no tiene que demostrarle a nadie lo que Él es. Él sabe que Él es. ¡Oh, gloria sea su nombre! Entonces la clase de muerte, el castigo que Jesús venía a sufrir por la pena del pecado, es la clase de muerte que los hombres tendrán cuando vengan a condenación eterna. Amén. Esa es la paga, esa es la verdadera paga del pecado. La separación eterna de Dios, lo que se le llama la muerte segunda. Allí donde el hombre va a entrar, donde el hombre que es condenado, que no recibe a Jesucristo y muere y va al infierno. Y luego viene el juicio y van a condenación eterna, van a estar en una separación de Dios, una separación eterna donde hay tinieblas y desolación.
clase de separación que Jesús sufrió. Él tenía que pagar el precio del pecado. El precio del pecado es muerte. O sea, no fue la que sufrió Adán cuando salió y todavía le seguía dando comida al campo. ¿Entiendes? Todavía sabía que Dios estaba ahí. Y cuando le vino sed, se buscó luego también la guianza de Dios y volvieron los hombres a adorar a Dios. No. La separación que Jesús sufrió es la muerte segunda. Es lo que es la separación eterna, donde todo es tiniebla, todo es desolación. Por eso, amados, cuando lo oímos gritar allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros tenemos que entender que Él estaba pagando el precio. No fue cuando murió físicamente. Fue cuando murió en ese instante, cuando todo el pecado iba sobre Él. Cuando todo el pecado estaba puesto sobre Él, que el Padre dio la espalda. Él entró allí a una separación de Dios, de completa desolación. Y fue en ese momento cuando él dice, Dios mío, fíjense que en ese momento no le está llamando Padre, le está llamando Dios mío. Siempre él se refería a él, mi Padre, perdónalo, Padre. Pero allí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando escuchamos a Jesús dar este grito en la cruz, estamos entendiendo que el precio está siendo pagado, que está en la separación más profunda de Dios, que el precio está siendo allí pagado. Aleluya. Ahora nosotros diremos, ¿y por qué Jesús gritó? ¿Por qué Jesús gritó? Si Jesús sabía lo que venía. ¿Y por qué clamó al Padre? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado, porque él había nacido bajo la ley. Y él dio obediencia total a Dios. Y aún allí en la desolación, aún allí donde él se encontraba separado de Dios, lo más profundo de las tinieblas y desolación, allí él siguió amando a Dios. Él tenía que amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Y hasta cuándo tenía Jesús que amar a Dios así? ¿Hasta cuándo él tenía que amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Por eso, amados, cuando él estaba en el jardín del huerto de Getsemaní, cuando le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él estaba amando a Dios así. Cuando estaban clavándole los clavos en la cruz, allí cuando lo estaban flagelando los romanos, lo estaban azotando, él continuaba amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Cuando clavaron sus pies, cuando clavaron sus manos, cuando levantaron la cruz, él siguió amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Él nació bajo la ley y la cumplió perfecta y totalmente. Allí en las tinieblas, en la desolación, él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él seguía amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¡Aleluya! Este es el primer y grande mandamiento. ¡Oh, gloria sea su nombre! Gloria sea su nombre. Vino a cumplir el grande mandamiento que nosotros, por nuestra naturaleza depravada, no podemos cumplir. Pero también murió físicamente. El síntoma de lo que había ocurrido tuvo que venir y murió físicamente. Murió físicamente. Pero la muerte no encontró culpa en él. Él estaba llevando el pecado de muchos. No había pecado de él en sí mismo. La muerte no tenía ningún poder para retenerlo. La paga del pecado es muerte, pero en él no había pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. ¡Hey! ¡Aleluya! La muerte no lo podía retener. La muerte no lo podía retener. No había pecado en él. Y al tercer día, dice la palabra de Dios, se levantó glorioso de entre los muertos, siendo declarado Hijo de Dios por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Cuando Jesús resucitó, al tercer día fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa esto?
Eso significa que Jesús, el hombre, según la carne del linaje de David, según la carne del Hijo del Hombre, según el Espíritu de santidad, porque no había pecado en él, lo declaró Hijo de Dios con poder. Al tercer día, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, allí se levantó un hombre glorioso. Se levantó un hombre glorioso. Se levantó el primero de una segunda creación. Aleluya. Que tendría luego muchos hermanos. Adán fue hecho alma viviente, pero él se levantó espíritu vivificante. Oh, gloria sea su nombre. Oh, para darle vida a todos los que se allegaran a él, a todos los que creyeran en él. Aleluya. Dice en 1 Corintios que tal el terrenal, que Adán es de la tierra, Adán es terrenal. Y tal el terrenal, los terrenales. Los que están en Adán son terrenales. La naturaleza está pervertida. Pero dice la palabra del Señor que el segundo hombre, que es el Señor, vino del cielo. Él es el celestial. Y tal cual el celestial, los celestiales, los que han nacido de nuevo. Por eso dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Oh, gloria sea Dios. Aleluya. 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 Gloria a su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria sea su nombre. En Adán, los hombres no pueden ser llamados hijos de Dios. Porque el pecado los tiene separados de Dios. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, en Adán los hombres no pueden ser hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer ahora del nuevo hombre. Aleluya. De la misma manera que traíamos la imagen deteriorada del primer Adán. Cuando estamos en Cristo, traemos ahora la nueva imagen. Nos es restaurada ahora. Usted sabe lo que dice Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! O sea, cuando estamos en Cristo y nacemos de nuevo, Dios envía el Espíritu de Jesucristo. Por eso, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El Espíritu de Cristo viene a morar a nuestros corazones y viene a restaurar, por cuanto el Espíritu del Hijo está en mí, viene a restaurar la imagen de Dios en mí. El libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria, a la imagen de su sustancia. Él es la imagen perfecta de Dios. Entonces yo tengo que concluir diciendo que la imagen que Adán perdió en el Edén fue la imagen del Hijo, fue la imagen de Cristo. Y la que nosotros es restaurada es la imagen de Cristo, del Hijo. Aleluya. Porque ha sido el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu del Hijo de Dios. Si el Espíritu del Hijo de Dios está en mí, vive en mí. Él cumplió la ley. Amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y Él es quien me está guiando. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu del Hijo de Dios me está guiando, yo voy a poder honrar a Dios sobre mis hijos. Yo voy a poder honrar a Dios sobre mi esposo. Yo voy a poder amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Amado, el Señor es muy bueno. Y yo siempre creo que cuando Él trae una palabra, Él sabe lo que necesitamos. Yo no tengo palabra para agradecerle a Dios su misericordia para con nosotros y su amor. Que Dios esté interesado en que le amemos, que Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en tu corazón, no en lo que tú tienes en tu corazón, porque si Él tiene tu corazón, Él te tiene a ti toda completa, lo que tú eres, lo que tienes, todo. No tendrás nada guardado para Dios. No tendrás nada.
Comienza a entregarle al Señor todo lo que ha habido entre tú y Él. A veces tenemos gozo con el Señor y le adoramos y le alabamos a Dios con gozo cuando todas las cosas están bien con nuestros esposos, esposas, hijos, hermanos o familiares o quien sea. No. Nada puede, nada ni nadie puede intervenir en ese amor tuyo con Dios y de Dios contigo. Él te amó así como amó al Padre. Jesús así como amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, así también te amó a ti, me amó a mí. Todo lo que hizo, lo hizo por ti y para ti, por mí y para mí. Todo. Le estamos siempre poniendo tantas condiciones, que si me siento así, o que si me siento asado, o que si me hicieron, y se nos contrita, y ya no se nos va el gozo. Pero nuestro Dios, amado, nuestro Dios pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que ir a condenación, para que nosotros no tuviéramos que sufrir esa separación de Dios, para que nosotros no tuviéramos que ir a las tinieblas de desolación. Él fue por nosotros. Por eso el que recibe a Cristo le es imputada la justicia de Jesús. Todo lo que Él hizo, su vida, Él satisfizo ya la justicia divina. Su resurrección es la señal, la evidencia de la eficacia de su muerte. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que viene a Cristo sale de Adán para venir a ser un hijo de Dios, porque Él nos imparte esa vida eterna. Él fue su espíritu vivificante para darnos vida a lo que hemos creído en su sacrificio, a lo que hemos creído en esa sangre, y que todo lo hizo por nosotros, amado, porque en nuestra naturaleza humana jamás. Es Él viviendo en ti. Es Él viviendo en mí quien nos puede llevar al cumplimiento de ese grande y primer mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y cuando nosotros somos capaces de amar a Dios así, de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, cuando amamos a Dios así, amados, ese amor de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios en nosotros, nos capacita para amar a nuestro prójimo. Nos capacita para amarlos tal como podemos separar lo que son de lo que hacen. Por lo que hacen, si hacen mal, podemos sentir misericordia y orar, pero podemos amarlos a ellos. Podemos amar aún a los que pecan, a los que sabemos que blasfeman el nombre de Dios. Podemos amarlo y tener misericordia. Y solamente cuando tenemos compasión podemos pedir por ellos para que también a ellos les resplandezca la gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo. Yo quiero que la iglesia nunca olvide que el Evangelio de Jesucristo es que hay salvación para el hombre. Que estábamos separados, pero hemos sido hechos cercanos a Dios. Que éramos enemigos, extranjeros, advenedizos, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Este es el Evangelio, que ahora podemos tener comunión con nuestro Creador. Podemos tener comunión con el que nos hizo, con nuestro Hacedor. Que antes, por causa del pecado, estábamos separados de Dios, pero ahora por causa de la justicia de Cristo hemos sido acercados a Dios. Que Dios es verdad, Él es real, Él es verdadero, Él es fiel. Aleluya. Y todo cuanto quieres tu corazón, que le ames, porque Él te amó primero. Y mira con qué clase de amor te amó Dios. Mira con qué calidad de amor nos amó el Señor. No le podemos dar menos al que tanto nos amó. Comience simplemente a decirle al Señor: Señor, necesito amarte sobre todas las cosas. Yo voy a depender totalmente de ti. Inicialmente, eso es lo que Dios quiso. Cuando el hombre ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, ¿sabe? Confía totalmente en lo que su Padre le dice. Depende totalmente de su Dios. Aleluya. Usted ha visto hoy que Él nos amó primero.
Nos amó aún cuando no le servíamos. ¿Cuánto más no nos amará ahora que hemos acudido a su llamado, amado? ¿Cuánto más nos dará todas las cosas, amados, si hemos sido hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo de las riquezas de Dios? Aleluya. Gloria a Dios.